Enfoque e Integridad Pública, Conceptos y Aplicaciones. La primera de esas conferencias, esas 3 conferencias, se titula Integridad Pública, Conceptos y Actores. Para ello es que vamos a abordar estos 4 temas. El tema de entrada tiene que ver con justamente ver qué relaciones hay entre ética e integridad, ¿no? Porque, digamos, la idea de integridad pública forma parte, pues, de una mirada y de un lenguaje que en los últimos años se ha escuchado más. Pero hay un lenguaje que tiene que ver con lo ético que quizás se ha escuchado desde mucho más antes. Hay relación entre ética e integridad, es lo primero que vamos a abordar, para poder ir aterrizando al concepto de integridad pública y cómo en el núcleo de este concepto de integridad pública está, ya lo voy adelantando ya, que se priorice el interés general o el interés público o la creación de valor público. En el concepto de integridad pública, ya vamos adelantando ya como se dice, la pepita ahí, el centro, se prioriza el interés general, el interés público, no el interés particular. Entonces, esa idea ya está apareciendo, desde casi estoy comentando los temas. Otro tema más que vamos a conversar es cómo hay un tránsito que va desde la integridad, entendida como un valor, como una virtud, a entender la integridad pública como un enfoque de gestión, que tiene unos objetivos, tiene unas finalidades, como puede ser la de prevenir la corrupción y promover el desempeño ético de los servidores y las servidoras. Entonces, integridad pública como enfoque de gestión. Ese es el siguiente paso que haremos en la conferencia el día de hoy. Y finalmente, preguntarnos ¿y este enfoque de gestión y este concepto de integridad pública? Sí, interesante, forma parte de una mirada contemporánea que hay sobre cómo incorporar la gestión ética en las entidades públicas, pero ¿quién le toca hacer qué? ¿No? ¿Quiénes son los responsables de llevar a la práctica este enfoque? Porque el enfoque puede estar muy bien definido a través de unos conceptos, unas normas, pero si esto, como en general todos los temas vinculados a la ética, no se lleva a lo concreto, a la práctica, a los hábitos, simplemente no sirve de nada. Entonces la idea es preguntarnos quiénes somos los responsables para que este enfoque de integridad pública se lleve a la práctica. Y ahí, como veremos, no solamente se trata pues, de los actores del ámbito público estatal, sino también del conjunto de actores que conforman la sociedad. Son un poco los temas que vamos a conversar, son como nuestros puntos para el día de hoy. Y lo primero que haremos, luego de haber presentado cuál es nuestro mapa para el día de hoy, de esta conferencia, es, bueno, recojamos algunas ideas, algunos saberes que ustedes ya traen consigo. Y a pesar de ser una conferencia que es para muchísimas personas, vamos a dar algunos espacios en las conferencias para una pequeña interacción. La pregunta es, ¿con qué palabra asocian la palabra integridad? Una palabra con la que ustedes asocian la palabra integridad. Ahí vamos viendo cómo se va construyendo esa nube, y así como en una nube a veces se condensan algunos sectores para conformar como que la parte más densa, también se está conformando con la repetición de palabras lo que se asocia la palabra integridad. Ahí están apareciendo. En general estamos viendo cómo van apareciendo un número grande de ideas, de aspectos que son todos muy valorables, deseables, con los cuales nos identificamos, y quizás se puede identificar una acción que consideramos positiva, buena, adecuada, correcta. Si podemos visualizar la nube para ver cómo se está construyendo, vamos a ver si ahí cómo va viéndose. Va quedando claro que un núcleo principal de esta nube está definido por la palabra honestidad. Y cerquita, honestidad, estamos hablando de valores. El ser honesto, ser honesta es de hecho un valor también. Y resaltando pues también probidad, ética, transparencia, honradez, que se asocia bastante también a honestidad. Entonces, normalmente uno se refiere a alguien que es honesto, que es honesta, en el sentido no solamente pues que
que dice la verdad, sino que sus acciones también corresponden a lo que ha dicho o lo que ha prometido hacer. Y al igual que la honradez, constituyen valores personales. Y eso es, digamos, es el principal núcleo con el que se asocia integridad. Pero también hay un vínculo con la palabra ética, con la palabra valores, ¿no? De hecho, la honestidad y la honradez son valores, se puede considerar valores, y forman parte, pues, de esta consideración sobre lo que quisiéramos ser y deberíamos ser, que justamente corresponde a la reflexión ética, ¿no? Muchas veces el acto íntegro se le refiere también como un acto probo, por eso aparece probidad, y como habíamos mencionado, aparece transparencia, justamente porque quien es honesto, quien es probo, actúa como lo que dijo que iba a hacer y de hecho habiendo una coherencia probablemente entre lo que hace y lo que dice. Porque lo que se trata ahora justamente es poder indagar un poco más y ver pues si integridad efectivamente se va a relacionar a comportamientos personales probos, honestos, que involucran además a toda la persona, ¿no? La coherencia entre el decir y el hacer. Y se refiere efectivamente a comportamientos personales, pero no solo a comportamientos personales. ¿Y cómo se vincula con la ética? Porque en la nube aparecía ello. Entonces, permítanme en los siguientes minutos justamente indagar por esta relación que hay entre ética e integridad. La ética y las expectativas que tenemos sobre la integridad están presentes pues en nuestra vida cotidiana. Eso es lo primero que tenemos que constatar. Para reflexionar éticamente y tener consideraciones éticas, pues no es necesario pues haber leído muchísimos libros, no es necesario haberse graduado en una especialidad. No, la reflexión ética está presente en nuestra vida y está presente en situaciones como las que aquí se describen, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Nos enteramos que por temor a represalias, una compañera de trabajo no ha denunciado una contratación irregular promovida por su jefe. Sabemos que no lo ha hecho, no ha denunciado por temor a represalias. Situación que existe, ocurre frecuente, ¿no? Pensamos que está mal, ¿no? Pero también nos queda la duda, ¿no? Nos preguntamos si no hubiéramos hecho lo mismo. Aquí se ha dado en esta descripción, en esta pequeña situación, se ha dado un momento en el que está operando nuestro sentido ético, preguntándose, pero por qué no denunció? ¿Y yo qué habría hecho? Esta consideración sobre cómo debo actuar, qué sería lo correcto, pero no significa que tengamos siempre todo claro, porque tenemos dudas. O situaciones como la segunda, ¿no? Que aparece aquí, ¿no? Vemos, por ejemplo, una cuestión muy cotidiana en las oficinas. Falta de colaboración entre nuestros colegas. O sea, en una misma oficina no pide una ayuda, una colaboración para una cosa que le puedes ayudar. Y no, muchas veces son pues cada uno está en lo suyo y poca disposición a colaborar, a cooperar con lo que alguna necesidad que se dé, apoyo en el trabajo. Claro, vemos esa falta de colaboración, pero también reconocemos que algunas veces nosotros mismos actuamos de esa manera. Son situaciones que tienen que ver con nuestro comportamiento y lo que esperamos de nuestro comportamiento, en este caso en el ámbito de la función pública. Una cuestión tan cotidiana como apoyarnos y cooperar entre los que somos parte de una entidad, por ejemplo. O qué sé yo, otra situación que se refiere, ¿no? Nos damos cuenta, constatamos que se ofrecen y aceptan obsequios en varias entidades, sobre todo aquellas que se vinculan con acciones de vínculo directo con los ciudadanos y las ciudadanas. Sí, pues ahí vemos que es una práctica, ¿no? Y a veces nos preguntamos, ¿no? Pero si en general es una práctica habitual en la sociedad, ¿no? Incluso en algunos contextos, el que se ofrezca algo en agradecimiento por lo que se ha hecho, puede ser, ¿no? O sea, no estaríamos exagerando diciendo, no, no debe haber ningún obsequio. Esas tres situaciones lo que están mostrando es cómo esta reflexión ética, esta capacidad de reflexión ética, siempre está activa en nuestra vida cotidiana y en el ejercicio de nuestras funciones. Siempre está ahí. ¿Por qué? Porque esas situaciones son cotidianas, ocurren con mucha frecuencia. Por lo tanto, la reflexión sobre ¿y qué es lo correcto, qué es lo que debería hacer? Yo pienso que debería hacerse esto, pero tengo esta duda. Eso es común, corriente, eso es algo que ocurre y forma parte de nuestro ser servidores y servidoras y ser personas en realidad. Entonces, es lo primero que queríamos decir. Estas situaciones muestran que la reflexión ética
Las preguntas que uno se hace desde si esto es correcto, si es incorrecto, qué debo hacer, está presente en nuestra vida. La ética está en nuestra experiencia vital cotidiana como seres humanos. Y aquí podemos aproximarnos, recuerden que de ahí vamos a llegar al tema de integridad, estamos hablando del tema de ética, ¿no? Entonces podemos constatar en una primera definición cortita que la ética es un saber práctico que nos orienta a convivir mejor con otros. Esas situaciones, estos ejemplos que les mencioné hace unos minutos, se refieren pues a situaciones donde queremos preguntarnos cómo queremos hacer las cosas bien y siempre hay otras personas ahí. Personas que pueden ser afectadas, personas con quienes colaboramos, y la preocupación es, hago esto, no hago esto, en tanto que convivo con otras personas. Entonces, la ética es un saber práctico que nos orienta justamente a responder esas preguntas. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo hago para que me vaya bien en mi vínculo con las demás personas? Y es un saber práctico porque no le interesa solamente el análisis teórico de cuáles son las respuestas adecuadas. No, lo que nos interesa es llevar a la práctica. ¿Por qué nos podemos cuestionar, por ejemplo, el que si somos colaborativos con nuestros colegas en la oficina? Porque lo que queremos en la práctica es que haya más colaboración, no que cada uno vaya por su lado. Si nos preguntamos sobre por qué no corresponde aceptar obsequios en el Estado de parte de los administrados y administradas, no es solamente por un análisis teórico de cuáles son los límites, porque está mal y cuál es la norma. No, lo que nos interesa es que en nuestra práctica prime el servicio y no prime más bien la aceptación de estos obsequios, de estas dádivas, así, ¿no? Nos interesa que en la práctica ese vínculo sea mucho más abierto, más transparente y no condicionado pues a regalos y peor todavía si fuesen sobornos, por ejemplo. Entonces, ese saber práctico, cuando se estudia, tiene grandes temas. Entonces, la ética se pregunta por ejemplo, ¿qué nos hace felices? Pero las preguntas por qué nos hace felices, que son preguntas que se hace desde la filosofía, desde la reflexión filosófica, desde la ética filosófica, es uno de los grandes temas, por las preguntas por la felicidad, también se complementa con otras preguntas. ¿Cómo podemos ser felices si hay situaciones de desigualdad y hay injusticias? Entonces, otro de los grandes temas de la reflexión ética que se preocupa por la convivencia es cómo construir sociedades justas. Buscamos felicidad, pero queremos vivir en sociedades justas. Y en esta búsqueda, este saber que nos ofrece la ética, vemos pues que hay una dimensión personal, porque finalmente uno es el que quiere ser feliz, uno es el que quiere construir una sociedad justa y depende de lo que haga uno. Pero todas aquellas situaciones siempre tienen que ver con la relación con los demás, con si es correcto o no lo que voy a hacer en tanto que puedo afectar a otras personas, en tanto que puedo hacer daño a otras personas. Entonces, la ética, este saber práctico es muy personal, pero al mismo tiempo es muy social, porque se refiere a nuestros vínculos, a nuestra convivencia. Y la ética siempre se va a dar en un contexto social, cultural, histórico. No existe la ética en abstracto, siempre existe la ética en contextos concretos. Y es por eso que ese saber práctico, que hasta ahorita lo que les comento es algo muy abstracto, ¿no? Pero esta reflexión se hace en ámbitos específicos. Y, por ejemplo, a nivel de las profesiones y de las distintas actividades humanas, uno se puede hacer la pregunta de cómo podríamos convivir mejor desde el ángulo de la actividad, y uno puede explorar muchas actividades. Por ejemplo, la ética del deporte, que implica ejercer bien la actividad deportiva. Hay que cumplir las reglas, no hay que tomar ventajas indebidas, por ejemplo, a través de consumo de sustancias, y se discute sobre ello. Entonces hay una ética aplicada al deporte, donde nos preguntamos cómo podemos convivir mejor en el ámbito del deporte. Lo mismo, por ejemplo, en el espacio del ejercicio periodístico, que ha estado muy en discusión en los últimos meses. Las preguntas por qué es lo que hace un buen periodismo. Y se habla, no, hay que ser veraces, no se miente, hay que ser veraces, hay que ser plurales. Si hay distintos puntos de vista, presentar las distintas posturas. Diferenciar entre la postura editorial que tenga un medio de su postura informativa, que tiene que dar cuenta de las cosas que están pasando. Ya, muy interesante. Es otro campo de aplicación de la ética, que se pregunta cómo la hacemos mejor en ese ámbito.
Pero claro, aquí estamos entre servidores y servidores y por lo tanto la pregunta de la ética que se quiere aplicar aquí es ¿cómo es esto de la ética en la función pública? Entonces, si fuese una conferencia dirigida a deportistas o a gestores del deporte, hablaríamos de otros temas. Aquí estamos hablando de la ética que le corresponde a quienes están en el Estado. Quienes trabajan en el Estado ejercen funciones públicas. Y aquí, para ir de frente al grano, se ha identificado, y es algo sobre lo cual hay mucho consenso en la práctica, en las entidades y también en la academia, que lo que le da sentido ético a la función pública es servir a la ciudadanía. Entonces, esta idea del servicio a la ciudadanía, y no cualquier servicio a la ciudadanía, sino que en una ética, pensando en quienes estamos en el Estado, es servir a la ciudadanía desde el interés general, desde el interés público. Así se define la finalidad ética de quien está en el Estado trabajando en él. ¿A qué nos debemos? A servir a la ciudadanía desde ese interés general, ese interés público. Pero interés general, más en concreto, ¿a qué se puede referir? Bueno, y ahí aparecen pues las aspiraciones que están presentes en nuestra Constitución, que están presentes en las misiones de nuestras entidades, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con el pleno ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes. Entonces, se busca servir a la ciudadanía desde ese marco, siempre buscando que se ejerzan más derechos, que se cumplan más los deberes. Hoy en día, los distintos estados no solo hablan de derechos y deberes. Cada vez más, por ejemplo, en la gran mayoría de estados en el mundo, se está hablando de el desarrollo sostenible, por ejemplo. Entonces, hoy en día el interés general, el que queremos priorizar, el que define el sentido de la función pública, también se relaciona con cómo queremos un desarrollo en nuestra sociedad, pero no cualquier desarrollo, sino un desarrollo que implique lo económico, lo social y lo ambientalmente sostenible. Y eso, por ejemplo, se expresa en lo que hoy en día se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Forma parte de la llamada Agenda 2030 que promueve la Organización de Naciones Unidas. Y que estoy seguro que varias de sus entidades incorporan como parte de aquellas grandes metas y objetivos que se quieren lograr. Todos este horizonte hacia donde queremos llegar en el servicio a la ciudadanía se basa finalmente en pues, que las personas son lo importante, que el centro es la persona, el centro del desarrollo, el centro, la finalidad del Estado, como dice también nuestra Constitución, es la persona. ¿Y por qué la persona? Porque la persona, cualquier persona, vale por ser persona. Entonces, estos son los fundamentos de la ética de la función pública. Pensar que quienes estamos en el Estado servimos a las personas, en tanto que son seres valiosos que tienen dignidad. Por eso ahí aparece una figurita ahí de ese personaje de un humorista gráfico argentino, Joaquín Lavado, más conocido como Quino, que es Mafalda, ese personaje que la mayoría de ustedes de hecho conoce, preguntándose después de ver un cartel que dice prohibido pisar el césped y la pregunta, ¿no? Siempre así acuciosa de Mafalda es, y la dignidad no. O sea, ¿no estaría prohibido pisar la dignidad también? En fin, la ética y la ética de la función pública. Hasta ahí, digamos, estamos hablando de un lenguaje de qué es lo que esperamos, qué es lo que quisiéramos que sea y por lo que apostamos. Es un lenguaje lleno de carga valorativa positiva. Queremos que en el Estado se sirva a la ciudadanía. ¿Cómo entra la integridad aquí? Vamos a abrir la puerta a la integridad en ese momento. Vamos a hablar de lo que ustedes mencionaron en la nube de ideas. En primer lugar, de la integridad personal. Ustedes lo asociaron bastante cuando indicaron que se trataba de la honestidad, la honradez, la probidad. Efectivamente, la integridad en lo personal se puede entender como una cualidad o una virtud. Y así dicho en concreto, varios de ustedes lo han puesto en la nube, es la coherencia entre principios y prácticas, lo que uno cree y su propia acción. Esa es una virtud. Recordemos que las virtudes son hábitos, son prácticas que se hacen hábito a lo largo del tiempo. No es porque yo hice una vez fui coherente, no. Soy continuamente, busco de manera sostenida ser coherente entre lo que digo y lo que hago. A eso se le llama virtud justamente, ¿no? Es una excelencia de carácter, decían los antiguos griegos. Entonces la integridad personal es una virtud, es una cualidad personal. Y uno puede identificar la integridad en las personas. ¿Dónde verifica uno? En la buena voluntad que muestran las personas y en el compromiso práctico que muestran.
Y aquí he puesto una imagen. Ustedes quizás pueden reconocer, no necesariamente el nombre de la persona, yo les digo cómo se llama el señor que está en la fotito, señor Luis Barzallo. Es uno de los tantos ángeles del oxígeno. Ustedes han escuchado ángeles, hombres y mujeres que se dedican hasta ahora probablemente, pero en los momentos más álgidos de la pandemia, son personas que decidieron seguir en el negocio, lo que es el alquiler de tanques de oxígeno y de también llenar los tanques de oxígeno sin subir sus precios. Personas, ¿no? Que de carne y hueso, vecinos, vecinas, que lo que hicieron fue no aprovecharse de la desesperación y del dolor ajeno para, sí, estar en un negocio, pero actuar bien. Así de simple. Comprometidos con y solidarios con sus congéneres, con las otras personas que estaban ahí. Y no se aprovecharon. Uno dice, oye, esta persona está viviendo probablemente aquello que cree que es, no voy a aprovecharme del otro, voy a respetar y voy a ser solidario con el dolor ajeno y no voy a aprovecharme de él y voy a seguir vendiendo el oxígeno al precio que más o menos ya estaba. ¿Por qué tengo que aprovecharme del otro? Entonces uno dice, oye, hay un comportamiento íntegro. Esa persona, teniendo la posibilidad de enriquecerse, porque había mucha desesperación, hay todavía en varias zonas, pero en los momentos más difíciles podría haberse aprovechado. Personas como este señor, pero no lo hicieron. Uno dice, oye, esa persona parece que vive una vida coherente entre aquello que probablemente sean sus valores y principios y su práctica. Entonces, esta es la dimensión de la integridad personal. Todos podemos aspirar a querer ser personalmente íntegros y hacerlo una virtud. Y ahí he puesto otra fotito que es una de varias manzanas y una manzana que está podrida. Y claro, porque digamos, lo contrario de la integridad es una persona pues que se corrompe, como en los fines que se busca y deteriora sus lazos sociales, etc. Y la pregunta es, ¿no? ¿Esta dimensión personal de la integridad es suficiente? Ustedes ya quizás están anticipando ya la respuesta, que es que no es suficiente. ¿Por qué? Porque no solamente es un asunto de manzanas podridas. A veces uno piensa, no, hay un grupo de manzanas, hay una manzana podrida, bueno, para que las demás no se pudran, saco la manzana podrida. Pero hay una pregunta mucho más compleja que es, oye, ¿no será que el barril que contiene las manzanas es el que condiciona a que se pudran las manzanas? O sea, no depende de lo que ocurre con esta o esta otra manzana, sino por ahí es una cosa del barril, de la caja, por ahí que es algo de la caja y no de cada manzana. Esta es una metáfora respecto también que nos ayuda a entender la integridad. Por ahí que no solamente es una cuestión de buena voluntad de tuya o mía, de cada persona, sino es el contexto que se da en una organización, en una entidad, que también puede ayudar a promover que las manzanas sean sanas, o lamentablemente también ocurre que ese contexto, ese cajón, lleve a que las manzanas tiendan a pudrirse. Entonces no solamente es un asunto de individuos y una integridad personal. Por eso creo que ahí nació la reflexión sobre cómo llevamos la reflexión de la integridad de lo personal a lo público, al mundo de las organizaciones. Y ahí es donde nace la idea de integridad pública. Vamos a, así de manera directa, tener presente dos definiciones de integridad pública que son muy reconocidas. Una es de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, que es una asociación de estados, de países que tienen altos índices de desarrollo humano y se apoyan entre sí, es como una especie de un grupo de países y estados que se apoya muchísimo entre sí. Es un grupo al cual el Perú está desde hace varios años queriendo formar parte de él. Define así la integridad, dice, ¿no? Posicionamiento consistente y la adhesión a valores éticos comunes, así como el conjunto de principios y normas destinadas a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados. Aquí en esta definición de la OCDE ya se nos da la clave. Integridad pública, no personal solamente, integridad pública tiene que ver con priorizar el interés público sobre intereses privados. Veamos ahora la definición que se ofrece, digamos, desde el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción en el Perú y que aparece también en distintas normas y documentos de la PCM de nuestro país. Esa es una definición
formulada en algunos documentos en este año, ¿no? Integridad pública es actuación coherente con valores, principios y normas que promueve y protege el desempeño ético de la función pública. Otra vez el tema ético aparece ahí. De modo que los poderes y recursos confiados al Estado se dispongan hacia los fines que se destinaron, asegurando que el servicio público de la ciudadanía esté orientado al interés general y a la generación de valor público. Es todo lo que podamos hacer para promover desempeños éticos y para que las entidades y las organizaciones públicas se orienten hacia el servicio público, hacia el servicio, desde el interés general y generando valor público. Entonces aquí vemos cómo vuelve a aparecer esta clave, la clave que se busca servir a la ciudadanía desde el interés general y la generación de valor público. Hasta ahorita hemos estado hablando de ética, hemos visto cómo la integridad personal puede ser una virtud, una cualidad personal que es valorada desde la ética, y hemos ya hablado de integridad pública donde esta reflexión sobre lo que queremos hacer bien se traslada a las organizaciones, se traslada en este caso a las entidades públicas, y donde ya apareció la idea de priorizar el interés general. Ese cuadrito lo he sacado de un texto que se hizo público ahorita, hace más o menos poco tiempo, a finales de junio. Es una guía de conceptos y aplicaciones sobre integridad pública que salió desde la PCM y la Secretaría de Integridad Pública, un documento en el que también pude participar. Y hay un esquemita este documento que además está disponible, ya iremos comentando en varios momentos de esta conferencia y de las siguientes, haremos referencia a esta guía. Pero aquí hay un cuadrito donde justamente ya se expresa ese vínculo entre ética e integridad, ¿no? Entonces hay una reflexión personal de lo ético, de qué es lo correcto, lo incorrecto, pero también hay una dimensión pública de la ética. ¿Por qué? Porque las éticas aplicadas se preguntan por cómo vivir mejor con otros, qué bienes, qué fines son esenciales a cada actividad en la que cooperamos. Y de manera similar, en la integridad hay una dimensión personal que se refiere a una cualidad ética, a una virtud ética, y se habla pues de una persona intachable que busca ser excelente en su coherencia. Pero hay una integridad pública, que es la que estamos hablando ahora, que se da ¿dónde? En el marco de la gestión de las organizaciones y de sus vínculos con las distintas partes interesadas, obviamente. También se busca la coherencia entre valores, principios y normas, pero a nivel de la organización. Y es de ahí donde ya podemos ver que cae de madura la idea de integridad pública nuevamente. Ir más allá de lo personal, que sigue siendo central, y preocuparnos por la integridad pública. Y ya cuando estamos en el ámbito de la integridad, también tenemos que reconocer pues, que se trata de un elemento central de la identidad de quien es servidor o servidora pública. Y es el lenguaje contemporáneo para definir cómo queremos ser buenos servidores y servidoras. Hablamos de el servicio a la ciudadanía, que implica guiarse hacia el interés general, y eso es lo que se busca en el Estado. Es lo que le da el sentido ético a lo que hacemos en el Estado, y el priorizar ese interés general es lo que define la integridad. Interesante, ¿no? Lo del servicio a la ciudadanía y servicio al interés general, pero ¿de qué maneras más concretas se sirve la ciudadanía? Entonces les voy a plantear esa pregunta, ¿cómo podemos servir a la ciudadanía desde el Estado? Y les voy a dar algunas alternativas. Vamos a dar un minuto más de cómo se sirve a la ciudadanía desde el Estado, porque finalmente, pues, si la integridad pública tiene que ver con el servicio a la ciudadanía desde el interés general, ya, ¿no? Eso es una pregunta que podríamos traducirla con la de qué manera podemos promover integridad en el Estado. Son más o menos similares como preguntas, apuntan al mismo contenido. Bueno, van apareciendo ahí respuestas y digamos que fíjense en la cantidad de personas que están respondiendo cada una. Sí, hay alguna de ellas que puede tener se asocia más directamente a cómo se sirve la ciudadanía, que es la que está apareciendo ahora con más respuestas, que es, se sirve bien a la ciudadanía siendo eficientes en el uso de los recursos. Ahí no hay duda. De hecho, que así se sirve la ciudadanía. En segundo lugar, se está diciendo también cómo se sirve a la ciudadanía desde el Estado
Y fíjense, la respuesta 2 también tiene una alta tasa de respuesta. Dice, tratando con respeto a todas las y los administrados. O sea, ser eficientes en el uso de los recursos, pero también tratando bien a la gente, a las personas. Sí, en nuestro país eso es muy importante. Justo conversaremos sobre ello en la siguiente conferencia pasado mañana. Tratando con respeto, el trato respetuoso, algo a veces que tanto falta en nuestra vida cotidiana. Pero se han mencionado también otros aspectos y que si bien han recibido menos respuestas, han recibido también muchas respuestas. Por ejemplo, el poder elegir a proveedores que ofrecen el mejor servicio. Es algo que es visto como una manera de servir a la ciudadanía, eligiendo los mejores proveedores. No al amigo, no al conocido, el allegado, el favorecido, el referido, ¿no? No, al que ofrezca el mejor servicio a partir de unas reglas de juego claras. ¿Ya? Hay más de 250 personas que dicen que así se sirve la ciudadanía. ¿Y saben qué? Tienen razón. Así también se sirve la ciudadanía. Así como, por ejemplo, la número 4. La número 4 dice, planificando y evaluando los planes y acciones. ¿Así se sirve la ciudadanía? Hay más de 340 personas que dicen que sí. Y tienen razón también. Se planifica y se evalúa los planes y así se sirve la ciudadanía cuando se evalúa. ¿Dónde faltó reforzar más? ¿Cuánto se gastó y cómo se podría mejorar? Y así. Y las personas que respondieron la número 5, seleccionando las personas idóneas para los puestos que se ofrecen, también es una respuesta correcta, en el sentido que así también se sirve la ciudadanía, seleccionando a personas idóneas para los puestos públicos. Cuando ocurre lo contrario, nos molestamos. Oye, no, pero ¿por qué han puesto a esa persona que no es competente? Tiene que ser una persona que sepa y que tenga la experiencia y que lo pueda hacer bien. Entonces, creo que tenemos claridad y a pesar de que hay algunas respuestas que han tenido más incidencia, no podemos dejar de conocer que todas las demás personas que han puesto 1, 2, 3, 4 y 5 también estaban tenían la razón. Y aquí ya les confieso que la pregunta tenía su truquito en el sentido de todas son maneras de servir la ciudadanía. Algunas son un poco más sensibles, quizás por el contexto, quizás por los tiempos en que hemos vivido los últimos años, no son especialmente sensibles, pero en general hay muchísimas respuestas que dicen que de todas estas 5 maneras se puede servir a la ciudadanía. Para servir a la ciudadanía desde el interés general, son muchas las vías, son muchos los caminos para hacerlo. Es decir, todo lo que implique que pueda reforzarse un comportamiento íntegro desde un enfoque de integridad pública va a ayudar a que todo eso ocurra y que justamente el servicio a la ciudadanía sea lo que mande. Esa un poco era la idea de esta pregunta de interacción, ¿no? Constatar cómo hay más de una manera de priorizar el interés general en el uso de los recursos, también en el modo en que trabajamos. Y aquí es donde estamos llegando ya a la recta final de nuestra conferencia, que es ya definir el enfoque de integridad pública, que vimos que se puede traducir priorizando el interés general de muchas maneras. Quedémonos entonces, por favor, con esta definición. Hemos hablado de integridad pública, ahora estamos hablando del enfoque de integridad pública. Es un enfoque transversal de gestión. Fíjense que ya dejamos el terreno de la integridad personal, que es central, es importantísimo, ¿no? Recuerden el video del señor que finalmente termina en la cárcel, ¿no? Ya. La integridad personal necesarísima. Las convicciones, qué es lo que te mueve, qué tipo de persona. Ya. Todo eso está ahí, no lo hemos dejado. Pero hemos avanzado a pensar en cómo respondemos a la demanda de una integridad, no solo a nivel de las manzanas, sino a nivel de la caja de manzanas, es decir, de las organizaciones públicas. Por eso es que se habla de enfoque de integridad pública como un enfoque de gestión. Y transversal porque atraviesa todos los niveles de gobierno y debe permear al interior de cada entidad, todo el Estado. Y lo que busca es evaluar y fortalecer el desempeño ético de los servidores y funcionarios públicos, mitigando los riesgos que pudieran conducir o facilitar en una entidad la comisión de prácticas contrarias a la ética o corruptas, de modo que se actúe con prevención, debida diligencia y de manera oportuna. ¿Qué queremos destacar? Que se trata del enfoque de integridad pública en el que está embarcado el Estado peruano. Es un enfoque preventivo para enfrentar
las prácticas contrarias a la ética y la corrupción. Ahorita volveremos sobre el tema del enfoque preventivo. He subrayado esa palabra. El enfoque integridad pública propone evaluar y fortalecer el desempeño ético de los servidores y servidoras. Eso no se ha dejado de lado, siempre está presente cómo fortalecemos, cómo evaluamos el desempeño ético. Y la idea es reforzar esta orientación hacia el interés general, proteger y priorizar el interés general sobre los intereses particulares, apelando a principios, valores, normas que contribuyen a prevenir la corrupción, la buena gobernanza y la creación de valor público. Quiero valerme de unos gráficos que aparecen en ese documento que les comenté hace un ratito, el de la integridad pública, guía de conceptos y aplicaciones. Un par de gráficos que aparecen en ese documento. El que refleja una de las características que acabo de mencionar, ¿no? Como el enfoque integridad busca evaluar y fortalecer, son dos verbos distintos. Evaluar, pero también reforzar lo que ya hay. Respecto a las conductas y desempeño ético de los servidores, pero también el poder identificar y poder frenar y poder minimizar, mitigar los riesgos de corrupción y las prácticas, los riesgos de prácticas contrarias a la ética. En eso se quiere enfocar de manera más explícita justamente el enfoque de integridad pública. Y el otro gráfico que quiero comentar, este enfoque de integridad se encuentra en un ángulo, y aquí se refleja aquí una especie de iceberg, de gran bloque de hielo que está flotando, y el enfoque de integridad se ubica justo en el centro, donde está, como se llama, la línea de flotación de este gran bloque de hielo que está flotando. ¿Qué es lo que se ve del hielo de la parte de arriba, de la parte de la superficie? Lo que vemos muchas veces son los delitos, que es lo que hace escándalo, ¿no? Soborno, colusión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, es lo que aparece en las noticias, los escándalos, que hemos sido testigos durante décadas y toda nuestra vida hemos estado escuchando distintos tipos de escándalos. Frente a eso hay un enfoque sancionador que reacciona frente a esos hechos que ocurren y los busca enfrentar. Lo que se intenta ahí es que no haya impunidad, que las instituciones del sistema de justicia funcionen, que hagan su trabajo bien. Ese es el enfoque que busca sancionar la corrupción. Pero el enfoque de integridad se ubica justo en el límite porque lo que le interesa es lo que está debajo. También le interesa lo que está arriba. Tienen que haber normas que funcionen y que no haya impunidad. De hecho, el interés del enfoque de integridad forma parte de alguna manera de lo que el enfoque de integridad busca. Pero la mirada está puesta no en la mirada sancionadora, sino en la mirada preventiva. Porque lo que busca el enfoque de integridad también es cambiar las prácticas que consideramos normales. Cuando usamos mal los recursos, cuando hay conflictos de intereses, cuando se utiliza la información que está en el Estado para uso particular, cuando no hay transparencia, cuando la meritocracia es débil, cuando no hay normas de conducta claras, donde hay favoritismo por razones personales, familiares, políticos. El enfoque de integridad busca enfrentar eso, identificando riesgos, señalando estándares de cumplimiento, es decir, qué es lo que se aspira, y promoviendo el desempeño ético. Entonces, este enfoque transversal de gestión, por eso es que se dice que es un enfoque preventivo, que busca cambiar esas prácticas que se han normalizado. Por eso es que tiene una gran aspiración este enfoque de integridad pública, que es un cambio cultural, que nos va a demorar, que por más que avancemos en normas y en mecanismos y en oficinas de integridad que queremos implementar en nuestras entidades, poco a poco se va a ir avanzando. Es una tarea de corto, mediano y largo plazo al mismo tiempo. Los cambios culturales siempre son de mediano y largo plazo. Y que tenemos que hacer frente a toda una historia prácticamente donde el enfoque de integridad está ausente. Vamos hacia ello justamente. ¿Y quiénes son los responsables de este enfoque? Pues ya queda clarísimo que somos todos, ¿no? Del sector privado. Claro, las empresas y los gremios se vinculan con el Estado. De hecho, tienen que también comprometerse con el enfoque de integridad pública, porque son quienes se vinculan y a veces son el origen de la fuente de riesgo, cuando se quiere justamente saltar un procedimiento, favorecer a alguien, a un grupo, etc. Entonces el sector privado requiere comprometerse con ese enfoque, al igual que los medios de comunicación, para que se difunda, se conozca qué es lo que queremos, así queremos el Estado. También es una responsabilidad de la sociedad civil, de la ciudadanía en general, ¿no? Porque cada vez más hay conciencia, pues, que no queremos un Estado que se beneficie a los que están ahí, ¿no? Como se dice coloquialmente, llegar al Estado y aprovechar ese cuarto de hora para hacer el saqueo. No, la ciudadanía cada vez está más harta de ello. Entonces hay una demanda de la sociedad civil, sobre todo de las organizaciones sociales y asociaciones que realizan tareas de escrutinio y vigilancia al Estado, que hay un cada vez mayor compromiso en asumir ese enfoque de integridad pública. Entonces es también responsabilidad de la sociedad civil. Y claro, que duda cabe que es una responsabilidad principal de todos los que estamos en el Estado.
En primer lugar, todas las entidades en los 3 niveles de gobierno. O sea, alguien podría decir que un gobierno local ahí no hay menos responsabilidad sobre el tema de integridad. No, es algo más de lo que ocurre en las ciudades y capitales de las regiones. No. La apuesta de mediano y largo plazo es que esté presente y que sean todas las entidades responsables de llevar a la práctica la integridad pública. Pero claro, también existe un ente rector e instituciones centrales. Aquí un rol principal que juega justamente es la PCM a través de la Secretaría de Integridad Pública, en términos de dar las orientaciones de cómo llevar a la práctica el enfoque de integridad pública. Y de hecho, comentaremos en otras conferencias, incluso hay avances normativos que buscan que se implemente el llamado modelo de integridad. Ya hablaremos de eso después. Dentro de cada entidad se busca que haya una instancia que se haga responsable de manera concreta, directa, de estos aspectos de integridad pública. No exclusiva, no es una responsabilidad exclusiva, es una responsabilidad vinculada a la orientación y a la coordinación dentro de la entidad. Una de las alternativas es las oficinas de integridad pública que se están implementando. Pero también hay otras alternativas cuando no es una oficina de integridad pública, ¿no? Pueden ser también, hay otras instancias, órganos a las que se les pueden cargar esas funciones de integridad. Y finalmente, todos los servidores y servidoras en todos los niveles jerárquicos son responsables de esto. O sea, esto también nos hacía responsables a ti y a mí, a todos los que estamos aquí presentes escuchando. Queda claro que tú también eres responsable de hacer que la integridad pública no sea una ola más de un lenguaje bonito, pero que no se convierte y no se implementa ni en la vida de las organizaciones ni en la vida personal. Estaremos dispuestas a ser la generación, la famosa generación bicentenaria que le llaman, ¿no? de servidores del bicentenario que hagan la diferencia en nuestra historia. Yo creo que podemos creernos que sí. Podemos apostar a que sea así. ¿Qué le vamos a dejar finalmente a las siguientes generaciones, sino una generación y más generaciones de servidores y servidoras que quieren hacer historia? Tenemos un tiempo para justamente recibir algunas dudas e inquietudes que han surgido, ¿no?, durante esta conferencia. La ética de la función pública es una ética dirigida a todos los que ejercen funciones públicas, a todas las personas que trabajan en el Estado, sin excepción, y a quienes llegan al Estado también por la vía política. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el mundo de la acción política y no está en el Estado, digamos, juega con las reglas de la competencia política. Pero una vez que uno llega al Estado, está ejerciendo funciones públicas. Y todo lo que hemos hablado hoy día y lo que hablaremos en los siguientes días se aplica al 100%, porque se están ejerciendo funciones públicas. Que también hay acción y representación política y todo eso también, pero son más responsabilidades. ¿Es ético aceptar un cargo sin tener las capacidades para el puesto? En términos éticos, cuando no hay idoneidad, cuando no hay competencias suficientes, eso es cuestionable éticamente. En términos que, digamos, va a haber un desempeño que probablemente no corresponda con lo que se espera, con lo mínimo que se espera en la realización de esas funciones. Por eso existen perfiles de puestos, por eso, digamos, en la gran mayoría de cargos. Y es un avance que se ha ido dando, ¿no?, el poder contar con perfiles. Y si es que no corresponde, de hecho, uno puede cuestionar desde la integridad pública, cuestionar, oye, ¿y de qué manera se está buscando servir a la ciudadanía desde estas competencias? Eso puede ser variable dependiendo también los tipos de puestos, pero aún los puestos de confianza, los llamados puestos de confianza en varios casos, están asociados a determinados perfiles. Puede haber algún puesto de confianza que no requiera. Y yo dice, no, pero legalmente se puede. Sí, pero se puede hacer la pregunta y el cuestionamiento ético. ¿Es posible hacerlo? Es posible. Y hay que fundamentarlo, obviamente, como cualquier cuestionamiento de por qué sí, por qué no, ¿no? Pero puede ser variable ahí la pregunta. ¿Cuál es la base legal de la integridad pública? Más allá de recitar todo el listado de la base legal que corresponde, digamos, desde la Constitución, pasando por la Ley General de Procedimientos Administrativos y toda la coherencia que hay entre distintas normas, yo solo quisiera rescatar la existencia y la promoción de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Plan Nacional, que tienen ambos documentos de orientación y de política relativamente pocos años. Y destacar también, pues estamos hablando desde el 2017 y 18 en adelante,
eh, aunque hay versiones anteriores de estos documentos, pero las versiones que ya incorporan la integridad pública son estos que he mencionado, además de normas relativamente recientes, desde sobre todo los últimos 2, 3 años, promovidas desde la Secretaría de Integridad Pública. Entonces, todos estos recursos, de hecho, pueden ser vistos, consultados. Hay un vínculo bien directo cuando uno busca en la web no solo este aspecto normativo, sino también otro tipo de recursos. Si uno escribe gov.de/gobierno.p slash guión, esta barra integridad, gov.p slash integridad, y puede acceder, de hecho, ¿no? Pero sí, hay toda una base normativa y una coherencia general con documentos importantes y normas importantes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ética e integridad? A nivel de lo personal, la integridad personal es una cualidad ética, es una virtud ética, es decir, forma parte de lo que se espera de, en este caso, un buen ciudadano, un buen servidor. Un servidor íntegro es el que busca llevar a la práctica un desempeño ético positivo. A nivel de digamos, la dimensión pública de la ética, que busca llevar la reflexión ética a las actividades humanas, sobre todo aquellas que se organizan, o puede ser la función pública. Ahí, enlazada a esta visión de una ética aplicada a la función pública, es que ha surgido en los últimos años un enfoque, que es el enfoque de integridad pública, donde de manera explícita se dice que lo que se busca en ese enfoque es servir a la ciudadanía priorizando el interés general. Y por eso es que se entiende como un enfoque de gestión transversal, que busca evaluar y fortalecer el desempeño ético de los funcionarios y priorizar el interés general. Entonces, podríamos decir que la integridad, tanto personal como la integridad pública, son reflexiones que emanan, que surgen de una reflexión mucho más general y previa, que sería la reflexión ética. La integridad pública como enfoque, de hecho, es la forma actual contemporánea de entender cómo llevar a la práctica de las organizaciones públicas la ética, justamente a través de un enfoque de gestión. Entonces, por ahí iría el vínculo. Entonces, están muy vinculadas, ética e integridad. Ética puede ser mucho más general y atiende a muchos más espacios y sectores y actividades. La integridad en lo personal es una cualidad ética y la integridad pública es un enfoque de gestión que busca incorporar estándares de desempeño ético en las organizaciones públicas. Existen códigos de ética en los colegios profesionales, pero en la práctica muchas veces no se ve ello. ¿Qué está pasando entonces con nuestros profesionales? Sí, en general el mundo de los códigos, en general digo, tienen un riesgo, que es que sean papeles bonitos. O sea, en general todo lo que es el mundo de la palabra, lo que uno dice, lo que uno se compromete, un discurso interesante, una clase interesante, una conferencia, o sea, todo eso son palabras. Nos movemos en el mundo de las palabras. Un código es una palabra que está escrita también y que expresa aquello que se quisiera realizar, hacer. Se expresan valores, cuando hablamos del código de ética y la función pública, pues, ¿no? Podemos identificar, ahí están los principios, han expresado ahí los valores, también las prohibiciones, ¿no? Son palabras. Entonces, el gran riesgo que tienen las palabras es que se queden solamente en palabras. Entonces, los códigos, que son palabras que están escritas, de lo que se espera que sea un perfil profesional, por ejemplo, que es el ejemplo que se ha puesto, expresa esos deseos, esos ideales, esos valores. El gran riesgo de los códigos es que se queden en esas palabras. ¿Cuál es el gran reto? No solamente pues necesitamos códigos que estén ahí, lo que necesitamos son acciones, mecanismos que aquello que se menciona en los códigos se incorpore de manera práctica en las organizaciones. En el caso, o sea, digamos, y cada profesión, cuando hay códigos profesionales, ahí están los retos pues, que puedan tener los colegios profesionales o las asociaciones de profesionales para que las prácticas sean coherentes con lo que se dice en esos códigos. Y en el caso de la función pública, justamente lo que se busca a través del enfoque de integridad pública es que aquello que se declara en los códigos o en los planes o en las políticas se incorpore y se viva de manera práctica a través de mecanismos e instrumentos que, por ejemplo, son los que se proponen en el actual modelo de integridad, sobre el que conversaremos en la tercera conferencia.
Continuamos entonces con la siguiente consulta. ¿Cómo medir o verificar la integridad personal para el acceso a la función pública? La integridad personal es muy difícil de medir de manera directa porque lo que contamos son con las palabras, ¿no? Las palabras y con el testimonio que uno ha dado. Digamos, no es algo que uno pueda evaluar como otro tipo de conocimientos, ¿no? Qué sé yo, a ver, nuestro conocimiento en algún aspecto vinculados a la contabilidad pública o al manejo presupuestal público, entonces uno puede decir, sí, yo conozco esa herramienta, la he visto y puedo hablar y puedo mostrar a través de una prueba que yo sé hacer eso, ¿no? Por ejemplo, en una prueba de selección de personal. Pero en materia de integridad, la vía no es tan directa. ¿Por qué? Porque, como se dice coloquialmente, el papel aguanta todo. Uno puede decir, yo soy íntegro, y uno puede declarar todo eso. Entonces, una vía indirecta para evaluar integridad muchas veces es los testimonios de otros. Otras personas, otros empleadores, otros jefes, jefas anteriores, y que puedan mostrar a partir de lo que uno ha hecho, lo testimonial, y también de los productos que uno ha elaborado, en los que uno ha colaborado y ha preparado. Entonces, las acciones pasadas pueden ser una herramienta para dar a conocer justamente cómo uno podría desempeñarse, pero nunca está 100% asegurado, pero sí pueden ser fuente de información para evaluar integridad. Mi comportamiento pasado, sobre todo en la experiencia del sector público, si es el caso, o en otros sectores también, los productos que he elaborado, cómo lo he hecho, y todo ello requiere ser verificado en la práctica misma, ¿no? Pero sí es un aspecto, yo acepto que es complicado de evaluar, a diferencia de otros conocimientos, de otro tipo de acciones que son más fáciles de evaluar, por decirlo así. Pero sí exige un reto, sobre todo las oficinas vinculadas a la gestión de los recursos humanos, de cómo evaluar estas competencias en lo ético, ¿no? Muchas veces a través de eso, de pruebas indirectas o de conocimiento de experiencias previas. Muy bien, continuamos entonces con las consultas. ¿Hasta qué punto la capacidad de discernimiento que tenemos para valorar soluciones, situaciones que contravienen, digamos, lo ético y moral, nos puede ayudar a tomar una decisión personal en nuestra entidad? Absolutamente central poner en práctica esa capacidad de discernimiento ético. Discernimiento ético es ese momento que uno se da un espacio, una pausa para justamente evaluar qué es lo que corresponde hacer a partir de lo que se busca, la misión de la entidad, los objetivos planteados, las metas, el contexto mismo que existe. Es el momento que uno requiere para justamente evaluar qué apostar, qué decidir, qué hacer, qué camino tomar. Es el momento llamado del discernimiento ético. No es un acto individual necesariamente, ¿eh? El discernimiento ético es mucho más productivo si lo hago con otras personas. Uno convoca a las personas cercanas, a veces a un equipo, a otros colegas, justamente para resolver cuál podrá ser la mejor solución, el mejor camino a tomar. Entonces, ese discernimiento ético no solo es individual, puede ser también compartido con más personas. Pero justamente es lo contrario a responder o decidir desde, por ejemplo, la idea preconcebida o el no tomar conciencia de qué es lo que se buscaba, la misión, la finalidad de la entidad. Entonces, todo lo que sea respuesta apresurada, respuesta prejuiciosa, respuesta no pensada, tiene mayor riesgo a que no necesariamente contemple todo lo que se espera. Esa deliberación ética es central para poder justamente tomar esas buenas decisiones. Y no solamente es una deliberación racional, también es una deliberación que debe incluir aquellos aspectos valorativos y hasta incluso afectivos, en términos de qué es lo que hace que yo pueda, al tomar esa decisión, sentirme con la conciencia tranquila, sabiendo que estoy apostando por las cosas que creo en este estado que queremos fortalecer y dónde está también nuestro compromiso, nuestra razón, sino también nuestros motivos, parafraseando la canción, ¿no? ¿Es necesario implementar una oficina de integridad en los gobiernos locales y regionales para fomentar la ética entre los trabajadores? Lo que sí es necesario es buscar implementar alguna instancia dentro de cada entidad que ejerza la función de integridad, en la medida de las posibilidades, en la medida que la organización misma lo permita, en la medida que haya voluntad política, en la medida que sea el momento oportuno de cada entidad, puede ser a través de
la creación e implementación de una oficina de integridad, pero la normativa ofrece más alternativas. Pero lo que sí se espera es que estas funciones de integridad, es decir, que se coordine, que se definan algunos de los mecanismos que se requieren llevar a práctica, poner en práctica para que el modelo de integridad funcione, sí sean ejercidos, esas funciones sean ejercidas por alguna instancia. Entonces, de las alternativas a veces está que se forma un grupo de trabajo o que se le encargue a la Oficina de Recursos Humanos. Lo importante es que sí haya una instancia, y eso es lo que la normativa se expresa, alguna instancia que haga las funciones de integridad, que realice las funciones de integridad. La que se propone, la instancia que se propone es la Oficina de Integridad, y que haya un oficial o una oficial de integridad. Pero ese, digamos, una alternativa esperable, pero no es la única, ¿no? Porque puede haber, son situaciones muy diversas, justamente por el tamaño de la entidad o el nivel de gobierno o el nivel organizacional que se tiene, ¿no? Si son entidades muy pequeñas, en un gobierno local muy pequeño, probablemente no tenga mucho sentido instalar implementar una oficina de integridad, pero sí, insisto, que haya alguna instancia que realice estas funciones de integridad, como están identificadas en la norma, ¿no? ¿Es una falta a la integridad brindar un trato preferencial a unos servidores por encima de otros por parte de los jefes? La respuesta general es que sí hay una falta contra la integridad, en tanto que ese favoritismo estaría, eso es lo que entiendo de esa consulta, estaría haciendo que se prioricen algunos intereses particulares. Cuando las consecuencias justamente tienen que ver con el dejar de lado el interés general y se prioriza un interés particular que puede estar basado en la amistad, que puede estar basado en el compadrazgo o en la pertenencia a un mismo partido, etcétera. Si eso es lo que se prioriza con ese favorecimiento, ahí se está dejando de lado esa dimensión del interés general y por lo tanto de la integridad. Y puede ser cuestionado, por lo tanto, desde ese ángulo. Eso en general, siempre luego hay que ver en cada situación concreta, pero ante una consulta general, un criterio general, ¿no? ¿Qué hacer entonces cuando la falta de integridad es estructural en una entidad pública, ¿no? ¿Cómo escapar de un clima laboral con esta falencia? Sí, porque estamos ahí en una situación donde parece pues que o sea, de hecho la voluntad personal no basta, ¿no? Uh-huh. Más aún, uno a veces crea anticuerpos, resistencias en otros colegas, en otras áreas, porque no hay un contexto favorable a la integridad. Entonces, muchas veces ocurre, así lo he comentado en mis clases, ocurre pues como si estuviera peleando David contra Goliat, uno que quiere hacer las cosas bien y se enfrenta a un gigante. Y claro, uno conoce esta historia, este relato de David y Goliat, donde David gana, ¿no? Pero en la práctica, en la realidad, sabemos que muchas veces Goliat termina aplastando a David. Es decir, muchas veces la buena voluntad de la ganas de hacer uno o un grupo pequeño de personas los cambios no es suficiente. ¿Por qué? Porque puede ser que ese contexto sea muy adverso. Por eso es que se requiere impulsar ese enfoque de integridad pública, porque el enfoque de integridad pública justamente quiere llevar que estos temas de integridad no dependan de la voluntad de la persona, sino estén en la organización misma. Y uno de los, ya lo comentaremos, uno de los aspectos, uno de los factores centrales para que la integridad pública como enfoque esté presente en una organización es el compromiso y la voluntad de quienes están en la cabeza. Es un factor, no el único, pero es un factor importante. El compromiso de quienes dirigen, quienes son titulares de esa entidad. ¿Por qué? Porque justamente van a impulsar, darle el impulso que se requiere para que la integridad se traduzca en prácticas. Si no hay ese interés, si no hay ese compromiso, va a depender mucho de lo que algunas áreas, algunas oficinas quieran buenamente hacer. Y ese es un factor que yo les suelo dar un peso importante, ¿no? El compromiso que pueda tener la autoridad, quien asume la titularidad, la alta dirección, como se dice, en no solamente comprometerse con el tema, sino también que su testimonio refleje ese compromiso y que pueda reflejarse en las decisiones que se tomen respecto a
por ejemplo, a implementar una oficina de integridad o el generar espacios donde se converse sobre integridad o espacios de formación sobre integridad. Ya, ahí es donde se va a ver si es que finalmente es algo que está permeando en la organización, pero otra vez refuerzo la idea que desde la dirección, desde las jefaturas, desde las coordinaciones, es que hay una responsabilidad particular en impulsar la integridad. Ya para finalizar, ya tenemos una última consulta. Sucede que donde hay un funcionario corrupto, hay también un ciudadano corruptor. Entonces, ¿qué hacer con la ciudadanía para que la cadena de integridad se complete, digamos, ¿no? Y no haya que se alimente, digamos, este tema de actos. Habíamos dicho que para la integridad pública la responsabilidad no solamente es de quien está en el Estado, es de toda la ciudadanía. No olvidemos que quienes somos servidores y servidoras, ante todo somos también ciudadanos y ciudadanas. Entonces, en lo que nos toca, ¿cómo contribuimos a que la ciudadanía se compromete con la integridad? Una manera es uno mismo buscando practicar la integridad. Cuando el ciudadano y la ciudadana, sobre todo el que está vinculado a la primera línea de atención, ve que quien lo está tratando, quien lo está sirviendo, justamente está haciendo eso, si lo trata con respeto, si ve y se preocupa para que ese trámite, ese procedimiento pueda llegar a su fin en el tiempo oportuno, como está estipulado, sin ninguna irregularidad, sin tener que buscar atajos o maneras ilícitas de resolver ese trámite o ese procedimiento. Si lo que ve es el ciudadano o la ciudadana, ese comportamiento, va a empezar a cambiar la visión que tiene respecto al Estado y por lo tanto va a saber cómo se tienen que hacer las cosas. Y no le va a quedar otra más que responder a esa integridad que está viendo. Es decir, hay una labor, por decirlo así, pedagógica que nace de nuestra propia actuación como servidores y servidoras. Si nosotros de verdad servimos a la ciudadanía y priorizamos el interés general, la respuesta que vamos a tener en la ciudadanía es no solamente una valoración y un reconocimiento de nuestro trabajo, sino también un comportamiento ciudadano que no busca justamente querer aprovecharse, sino sí, pues cumplir las reglas y apostar a la propia integridad. Entonces, ¿qué se puede hacer con la ciudadanía? Bueno, lo que está en nuestras manos, siendo también ciudadanos y ciudadanas respetuosas de las normas y de aquello de cuidar lo que es lo público, y en nuestro rol de funcionarios y funcionarias, de servidores, practicando ese servicio a la ciudadanía y priorizando el interés general. Haciendo eso, ya estamos contribuyendo a que el ciudadano ocupe su lugar y tome su papel. Y cuando quiera sobrepasarse el ciudadano o la ciudadana para aprovecharse de manera indebida, va a encontrarse con un pequeño muro y va a tener que decir, es que así es. Y comprender que así es como tiene que hacerse la cosa. Ahí está nuestro rol como también testimonio, como ejemplo, ¿no?, de ciudadanía. Muy bien, ese es el mensaje final. La integridad pública es nuestra responsabilidad como ciudadanos, ciudadanas y, claro, como no, como servidores y servidoras. Nos vemos pronto y animarles a seguir estando ahí y aprovechar estos espacios que ha sido la intención. Espero que se haya logrado hoy día y nos vemos pronto. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.